Dios les bendiga. Este trabajo lo estamos presentando como parte del curso de Educación Cristiana. Los integrantes del grupo son Víctor Elías Monzón Reyes, René Marlene Poma Rentería, Víctor Raúl Vilel Infante, Josué Eusebio García Quesén, Jaureman Namancifuen de Los Ángeles y quien les habla, Rebeca Esther Espinosa Roldán. Este trabajo trata acerca de los movimientos y figuras clave en la historia de la educación cristiana. Y a continuación, con la iglesia primitiva, el pastor Raúl. La iglesia primitiva, ¿cómo enseñaban, vivían la fe los primeros cristianos? La enseñanza era parte de la vida diaria de la comunidad creyentes. Medios clave de el bautismo y la cena del Señor, enseñanza por símbolo, la predicación formaba y corregía. Método de enseñanza vivencial y centrada en el ejemplo, objetivo aprender a vivir como Cristo en comunidad, con fe firme frente al mundo pagano. Movimientos e instituciones. Escuelas catequéticas. Alejandría y Antioquía enseñaban doctrina cristiana a nuevos creyentes. Monasterios preservaron la Biblia, copiaron libros y formaron en vida piadosa y saber bíblico. Escuelas catedra- catedralicias formaban al clero y a algunos laicos en escritura, liturgia y teología. El legado: aportaron métodos formales de enseñanza cristiana y fueron puente hacia la educación moderna. Personas clave hasta la Reforma. Agustín de Hipona. Él estuvo en un movimiento anticristiano. Luego de una etapa difícil de su vida, se convirtió al cristianismo. Él contribuyó con educación cristiana, creando manuales de instrucción para clérigos y laicos. Él compuso 4 tomos. Los 3 primeros dan una base filosófica para la interpretación de las escrituras. El cuarto tomo sobre técnica de enseñanza. Estos manuales, su uso fue durante varios siglos un clásico de la pedagogía. También hizo un manual para el movimiento cristiano, para lo que es las instituciones, para los candidatos de bautismo. Bueno, se inspiró también al siervo Luis M. Ortiz para hacer el libro de instrucciones para recién convertidos. Eh, Luego tenemos a Jerónimo. Jerónimo era un defensor acérrimo de la educación cristiana. Él tradujo, él tradujo la Biblia del hebreo griego al latín. Su versión oficial, bueno, fue la versión oficial de la Iglesia Católica por muchos siglos. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue afectado por el escolasticismo. Perdón, el escolasticismo. El escolasticismo es una filosofía arábica judaica dominada por la doctrina de Aristóteles, que concertaba por las mismas doctrinas religiosas. ¿Pero qué busca el escolasticismo? El escolasticismo buscó relacionar e integrar de manera posible la razón con la fe, pero colocando siempre la fe por encima de la razón. Tenemos a Martín Lutero. Martín Lutero promovía una enseñanza hogareña, y los niños de bajos recursos tenían que encargarse el Estado. Lutero proponía un currículo de estudios que incluían el estudio bíblico, idiomas, gramática, lógica, la retórica, la historia, la música, la matemática, la gimnasia, estudios de la naturaleza. Pero para Lutero la predicación y la enseñanza fueron casi de igual importancia. Reformadores y movimientos post-reforma. Dentro de los reformadores del siglo XVI tenemos a Juan Calvino, que fundó la Academia de Ginebra,
promovió educación bíblica y formación pastoral. Asimismo, a Felipe Melanchthon, que reformó el sistema educativo, integró la teología con las humanidades. Posterior a estos reformadores, estuvieron otros movimientos, el cual fueron el puritanismo y el puritanismo, el cual consiste en el énfasis en vida devocional, la lectura bíblica y educación familiar. Luego el impacto actual inspiraron el discipulado, escuelas cristianas y seminarios modernos. Seguimos con el siglo XVIII y XIX en el periodo moderno. Tenemos la escuela dominical en su historia, tuvo su origen en Inglaterra en el año 1770 con Robert Raikes. Sus propósitos eran, en un inicio, prevenir el vicio, animar a las virtudes cristianas, dispersar la ignorancia que había en esos tiempos, difundir la luz del conocimiento de la palabra del Señor. En 1786, la Sociedad de la Escuela Dominical en Inglaterra fue celebrada, como también en 1803, la Unión de la Escuela Dominical en Londres. Esto quiere decir que lo que comenzó como un movimiento para enseñar a los pobres llegó a ser una base de la educación cristiana de las iglesias evangélicas en esos tiempos. También tenemos la educación cristiana en el contexto misionero. Allí se promovió la alfabetización, se inculcaban los valores cristianos, se enfrentó a desafíos económicos y falta de recursos. Pero vemos que la educación cristiana fue un pilar fundamental en ese contexto misionero. Dentro de la educación cristiana podemos ver la intervención y la participación de las mujeres, que formaban parte también de esta educación. Mujeres virtuosas que tenían acceso a la educación, la lectura y las artes. Y la mujer desempeñó un papel muy importante. El siglo XX y contemporáneo. En cuanto a la expansión, iniciaron el seminario bíblico, escuelas, materiales cristianos llegaron a América Latina y también metodologías nuevas, por ejemplo, la educación dominical moderna, la enseñanza por edades, los recursos visuales, dinámicas y participación activa. La educación no formal. Empezaron a realizarse talleres, campamentos, discipulados, el uso de plataformas digitales y también las redes sociales. Los desafíos contemporáneos son la presión cultural, la necesidad de formación apologética y defender la fe, los recursos como las apps bíblicas, YouTube, los podcasts y la oportunidad que tenemos actualmente de poder evangelizar en estos nuevos medios. La relevancia es que tenemos que formar creyentes sólidos y actualizados en su fe. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.